Well, maybe I'm a curse for stealing your heart away. Hola, buenas tardes. Comenzamos una nueva sesión de nuestro curso de programación Visual Chart 6 en esta segunda edición. En el día de hoy vamos a hablar sobre el control horario en .NET. Well, baby, I know. El seminario de hoy va a estar dividido en las siguientes partes. Por un lado, vamos a ubicarnos un poco y vamos a hablar de la necesidad de limitar la operativa al horario de negocio. Una vez que nos planteemos esta situación, vamos a explicar cómo hacer para controlar el horario de operativa. A raíz de esto, vamos a explicar una manera muy efectiva de realizar este control, que es a través de añadir o de controlar el número de barras en lugar de hacerlo por horas. Para ello, pues explicaremos en qué consistirá el proceso y luego veremos qué estructura hay que seguir a la hora de desarrollar la idea desde el lenguaje de programación en .NET. Para ello veremos la definición, como decimos, y esto nos servirá de referencia para el ejercicio que realizaremos de ejemplo. Antes de realizar el ejercicio, vamos a finalizar la parte teórica hablando del método exitPositions at end of day, ya que viene al caso y, como verán, es bastante interesante, aunque incluye una serie de restricciones. Eso será la parte teórica. Luego ya pasaremos a la parte práctica, en la que vamos a añadir un intervalo horario a una estrategia que ya desarrollamos en sesiones anteriores. Pues nada, veremos la definición del ejemplo y procederemos a desarrollarlo. Bien, pues esto va a ser el contenido de esta sesión. La duración estimada es aproximadamente media hora y pues nada más, que esperamos que sea de su interés y vamos a comenzar. When you know I can't love you, love. When you know I can't love you, love. When you know I can't love you. Pues primero vamos a ubicarnos un poco y hablar del motivo por el cual planteamos la idea de esta sesión. Hay que hablar de que las posiciones overnight son consideradas de alto riesgo, es decir, posiciones que se quedan abiertas de una sesión a la otra, al menos en el mercado de valores. Esto es debido a que, como es común que ocurran eventos después de que el mercado ha cerrado, estos pueden impactar positiva o negativamente en el precio de las acciones negociadas. Es decir, que si nosotros operamos en cualquier mercado europeo, va a afectar mucho cómo finalice la sesión americana o lo que ocurra en el mercado asiático. Claro, como sabemos, eso genera esos gaps que implican mucho riesgo si nos pillan con posiciones abiertas. Además, están sujetas a rollover, este diferencial de tasas de interés, y puede actuar a favor o en contra de la cuenta del usuario. Bien, por todo esto, dejar posiciones abiertas fuera de sesión puede suponer muchas pérdidas. Sí es cierto que también puede suponer ganancias, pero el riesgo es tan alto que para un inversor pequeño realmente no merece la pena asumir este riesgo. Pues la conclusión es que merece la pena incluir en nuestra estrategia un control de cierre por sesión. Siempre estamos a tiempo de luego desactivar esta opción y comprobar los resultados añadiendo este control o sin añadírselo. De esa manera podemos dilucidar si efectivamente merece la pena utilizar esta idea. Vamos a explicar cómo diseñar este control en .NET y luego, como decimos, desarrollaremos un ejercicio. Como decimos, lo que vamos a tratar de evitar son situaciones como la que estamos viendo en pantalla. Como vemos, aquí estamos trabajando con un sistema que no cierra posiciones al finalizar la sesión, dando lugar a que puedan darse situaciones como esta. Aquí hemos abierto a corto porque se ha producido un movimiento bajista y, claro, no hemos cerrado hasta que ha finalizado esta barra, es decir, en la apertura de la barra siguiente. Como esto ocurre en la última barra de la sesión, nos pilla con la posición abierta en el cambio de sesión y nos comemos este gap en contra de la posición abierta. Fíjense que aunque nosotros hubiéramos puesto un stop de protección,
el precio al que debemos de operar tiene que ser siempre el que nos dé el mercado en la sesión siguiente, o sea que tampoco no nos hubiera servido nada tener un stop a menos distancia. Bueno, pues este es el riesgo que corremos al trabajar con este tipo de operaciones overnight. Bueno, una vez que ya nos hemos ubicado y que visualmente hemos visto a lo que nos estamos refiriendo, vamos a pasar a hablar de cómo desarrollar esta idea o este concepto que vamos a plantear en .NET. Bien, lo primero que vamos a comentar es que en Visual Chart 5, a la hora de establecer este intervalo horario durante el que operamos, trabajamos siempre por horas. Es decir, comprobábamos la hora de la barra y veíamos si estaba dentro de un intervalo de una serie de parámetros que añadíamos. Sin embargo, el problema de esta idea es que a la hora de optimizar y ver ese intervalo, cuál es el mejor, nos encontrábamos con el problema de que a veces el optimizador nos devolvía franjas horarias incorrectas, como por ejemplo nos podía volver a lo mejor las 19:87, una hora que no tiene sentido. Bien, este es el problema de trabajar con ese juego de parámetros que hacen referencia a las horas. Bueno, pues lo que planteamos en el día de hoy es aprovechar las nuevas propiedades de Visual Chart 6 y en lugar de estar fijándonos en la hora de la barra, nos vamos a fijar en el número de barra en la que nos encontramos y jugar con ese concepto. Bueno, las propiedades que nos van a permitir precisamente trabajar con esta idea va a ser, por un lado, una propiedad que se ha añadido en Visual Chart 6 que se llama TodayCurrentVar, que básicamente lo que hace es decirnos en el número de barra en el que nos encontramos dentro de la misma sesión, es decir, que al iniciarse una nueva sesión vuelve el contador a ponerse a 0 y empieza a contar. Bueno, pues esto va a ser básico pues para ver en qué barra estamos en cada momento. Y luego hay otra propiedad que vamos a utilizar que es isLastDayVar, que nos va a decir si estamos o no en la última barra de la sesión. Y esto nos va a servir para detectar el número de barra que hace referencia a la última barra de la sesión. Ahora veremos el porqué. Bueno, vamos a explicar en qué va a consistir el control que queremos añadir. Vamos a explicarlo con palabras, con un lenguaje muy práctico, con el que trataremos de explicar qué es lo que queremos hacer, y luego veremos cómo plasmar esa idea ya utilizando un lenguaje de programación. Bien, pues lo que queremos hacer sería lo siguiente. Vamos a partir de dos parámetros que van a establecer el inicio y fin de la operativa. Como hemos dicho, esos dos parámetros ya no van a ser un horario de apertura y de cierre. Lo que vamos a decir es un número de barra en el que vamos a abrir, a la que vamos a llamar, por ejemplo, initbar, y que por defecto va a valer 1. Y luego vamos a añadir otra, que esta quizás la más difícil de entender, que es finishbar, también por defecto 1. Bien, ¿qué estaremos diciendo al utilizar initbar en 1 y finishbar en 1? Pues lo que estaremos diciendo es que queremos empezar a operar en la primera barra de la sesión, esto nos lo da el 1 de initbar, y finalizar en la penúltima barra de la sesión. Es decir, y esto es lo que hace referencia a finishbar cuando su valor es 1. ¿A qué distancia se encuentra respecto a la última barra de la sesión? Como estamos diciendo 1, entonces estamos diciendo que queremos cerrar en la penúltima barra de la sesión, porque la distancia es 1 con respecto a la última. Bueno, pues esta es la idea, este es el concepto que trasladaremos a la programación. Bueno, para poder saber cuántas barras tiene cada día, lo cual es necesario para saber si estamos, vamos a suponer que una sesión tiene 200 barras. Bueno, pues para saber si estoy en la penúltima barra, lo sabré porque, bueno, si sé que son 200, pues la 199 es la barra en la que yo quiero cerrar. Bueno, pues para eso vamos a necesitar que pase primero una sesión completa, recogemos cuántas barras tiene esa sesión, almacenamos esa información en una variable que vamos a llamar, por ejemplo, total session bar, y a partir de que ya total session bar tiene una información almacenada, en este caso, siguiendo el ejemplo, sería 200, pues ya sí que empezamos a operar. Bien, pues esa es la idea. Ahora vamos a ver cómo hacer todo esto que he dicho yo con palabras utilizando el lenguaje de programación. Bien, antes de eso vamos a explicar cómo hacer para guardar la información. Como digo, lo que haremos será usar TodayCurrentVar como referencia y es a la que compararemos con los parámetros que hemos añadido. El intervalo sería el siguiente.
Es decir, esta es la regla que nos va a decir si podemos operar o no. La primera es, ¿today current bar es mayor o igual a init bar? Si se cumple, es que ya hemos alcanzado la barra en la que queremos empezar. Bien, esa pregunta la tendremos que añadir en nuestro código. Y luego, today current bar es menor estricto que el valor que hayamos almacenado en total session bar menos el valor de finish bar. Es decir, que si ya estamos en la barra penúltima, no operamos, cerramos las posiciones abiertas y ya está. Por eso la pregunta será, today current bar es menor estricto que esa diferencia entre total session bar y el valor de finish bar. Bueno, estas dos preguntas es el intervalo que nosotros debemos de preguntar en nuestro código para permitir operar. Si no se cumplen esas condiciones, cerramos posiciones y no hacemos nada más. Si la condición no se cumple, eso es lo que estaba diciendo, cerramos los negocios abiertos a mercado. Bien, ahora sí, vamos a ver cómo sería la estructura de esta idea trabajando en .NET. Bien, pues la definición sería la siguiente. Hemos añadido aquí un código para que cojamos la idea. Lo primero que vamos a hacer es añadir dos parámetros que hagan referencia a init bar y a finish bar. Y además la variable total bars, que será una variable global y que debemos de inicializar a 0 dentro de un init calculate. Es decir, la ponemos a 0 para ver, pues primero, durante esa primera sesión del histórico, cuántas barras tiene una sesión, y a partir de ahí, bueno, pues ya empezamos a hacer el cálculo. Como vemos, init bar, la idea es ponerle valor por defecto 1 y luego pues que nos permita optimizar de 1 a 10, 20, 30 el número de barras que decidamos. Y finish bar pues haremos lo mismo. Bueno, pues copiaríamos estos dos parámetros y lo añadiríamos en la lista de parámetros de nuestra estrategia, añadiríamos total bars dentro de las variables globales de nuestra estrategia e incluiríamos esta igualdad en el método initCalculate. Ese sería el primer paso. El siguiente paso sería añadir la condición para actualizar el valor de total bars. Esto ya sería dentro de un calculate bar y lo que hacemos es actualizar el valor de total bars cuando estemos en la última barra del día. ¿Cómo sé si estoy en la última barra del día? Pues si la propiedad isLastDayBar es verdadero, tal y como estamos viendo en pantalla. La pregunta que hacemos es, isLastDayBar se cumple, entonces lo que tengamos en total bars lo actualizamos con el valor que haya en ese momento de today current bar. Si es 300, 300, si es 250, 250. Actualizamos en esa barra. Y después, seguidamente, añadimos la condición, que esta sería el intervalo que hemos puesto en la pregunta anterior, en la parte teórica. Lo primero, comprobar que total bars ya tiene almacenado un valor y luego ver si today current bar es mayor o igual que init bar y además es menor estricto que la diferencia entre total bars y el valor de finish bar. Si se cumple, metemos todo nuestro código dentro de esa condición. Además, esto nos vale para cualquier estrategia, simplemente es coger todo nuestro código, meterlo dentro de ese if, y si no se cumple la condición, cerramos las posiciones abiertas y no tenemos que hacer nada más. Bien, esto sería lo único que tendríamos que añadir a nuestro sistema para poder incluir este control horario. Y nada más, con lo cual bastaría con irnos pues digamos a los apuntes, ver los pasos que hay que dar y esto lo añadimos en cualquier estrategia. De hecho, vamos a hacerlo ahora en el ejemplo que veremos a continuación. Antes de eso, vamos a explicar este anexo que les comentaba, que es acerca de la propiedad exitPositions at end of day. Bien, ¿qué hace esta propiedad? Esta propiedad también se ha añadido en Visual Chart 6, es decir, es una propiedad nueva, y lo que hace es gestionar por ella misma el cierre final de sesión de nuestra estrategia. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente cogemos esta propiedad, la ponemos a true y haciendo eso directamente en nuestra estrategia, sin que tengamos que poner nada más en el código, cerrar las posiciones al final de sesión. Con lo cual, cabría pensar, bueno, pues entonces nos podemos ahorrar todo lo anterior que hemos visto. Sí es cierto, pero el problema es que tiene algunas limitaciones. Las limitaciones son que si
nuestra estrategia la queremos utilizar para operar, es decir, queremos hacer trading automático en tiempo real, esta gestión o esta propiedad solo funciona si trabajamos con Esfera o con brokers similares, que ya tendríamos que preguntarlo a los compañeros de soporte con cuáles funcionan. En principio funciona con Esfera, ya no sé si habrá alguno más, como les digo, habría que preguntarlo en ayuda al usuario. Esta es la limitación de esta propiedad. Si nuestro broker no admite esta propiedad, pues aunque la incluyamos, no va a funcionar. Mucho ojo con esto, porque la estrategia en backtesting funcionará bien y luego cuando estemos operando nos podemos llevar la sorpresa de que no se cierren las posiciones al final de barra, con lo cual mucho ojo con esto. Pues precisamente por eso lo ponemos como anexo y vamos a explicar cómo sería el proceso sin necesidad de utilizar la propiedad. No obstante, si nosotros solo vamos a trabajar en backtesting o sencillamente no vamos a operar con nuestra estrategia y lo único que queremos es ver pues cómo resultan los resultados como digo, en histórico, podemos añadirlo. O bien también si trabajamos con Esfera. Bien, ¿qué es lo que habría que hacer en el código si queremos utilizar esta propiedad? Pues muy sencillo. Lo único que habría que hacer es añadir la propiedad en el método initCalculate y poner la propiedad a true dentro de initCalculate, como estamos viendo. Y luego también es recomendable, si hacemos esto, poner toda la estrategia dentro de esta condición, que es si no estamos en la última barra del día. ¿Por qué? Porque de esta manera le impedimos a la estrategia que lance una nueva operación en la última barra de la sesión. Eso haría que se quedara una orden pendiente entre una sesión y la otra. Eso podría ser peligroso porque no sabemos qué pasaría con esa operación. Con lo cual esas serían las dos condiciones. Dentro de initCalculate poner la propiedad true y luego desde onCalculateBar meter todo nuestro código dentro de la condición if not /daybar para que no opere en la última barra. Como les digo, una opción mucho más sencilla también, pero bueno, que en principio la vamos a poner como anexo por el hecho que he comentado anteriormente. Y bien, con esto acabamos con la parte teórica. Vamos a ver el planteamiento del ejercicio que nos sirva para representar toda esta idea. We both forget before we dwell on it. Bien, vamos a ver el ejemplo. Como les digo, es muy sencillo porque lo único que vamos a hacer es coger el ejercicio que ya teníamos hecho y añadirle este intervalo horario. Para ello debemos añadir los parámetros initbar y finishbar como hemos dicho y simplemente cerrar posiciones cuando estemos fuera de sesión. Bueno, pues vámonos al código y vamos a plantear la idea. El sistema que vamos a modificar es este que vemos aquí. Vamos a impedir que pase una situación como la que estamos viendo. Y bueno, pues como saben, el proceso sería irnos al menú estrategia. Al dar al menú estrategia se abrirá el desplegable con nuestras estrategias en carpeta de usuario. Y bueno, nosotros en nuestro caso lo que vamos a hacer es modificar una estrategia que ya teníamos, que sería esta de aquí. Para ello lo que hacemos es clonar la estrategia, vamos a crear una nueva, le cambiamos el nombre, le vamos a poner .3 y le damos a aceptar. Al hacer eso, pues ya sabemos que se abrirá el entorno de programación, es decir, el editor de Visual Studio. Vamos ahora a compartirlo. Vamos a darle a compartir. A ver un momento. Compartir. A ver. Aquí está. Bien, le damos a compartir. Le damos aquí para que se abra el código. Y este sería el código de la estrategia. Bueno, pues una estrategia que hace una serie de preguntas para entrar a largo y para entrar a corto. Y lo mismo para salir. Bueno, pues el proceso sería seguir los pasos que hemos visto en la teoría. Paso número 1. Añadir los parámetros initbar y finishbar. Bueno, pues nos vamos aquí. Cogemos este ejemplo que nos viene por defecto cuando creamos una estrategia para cogerlo como referencia. Le quitamos los comentarios y le ponemos el nombre que queramos. Aquí vamos a llamarle initbar
Si recordamos la teoría, le hemos puesto que vaya de 1 a 10 y que salte de 1 en 1. Aquí también init bar en minúscula. Copiamos, pegamos y ahora ponemos lo mismo pero con finish bar. Finish bar y aquí igual pero en minúscula. Paso número 1. Segundo paso, añadir la variable total bars. No recuerdo si le hemos llamado total bars o total current bars. Vámonos a la parte teórica y así lo vemos. Lo digo por mantener la misma nomenclatura. Vale, este sería el ejemplo. Como les digo, esta sería nuestra chuleta y pues el sitio donde coger la idea. Bueno, pues como ven le hemos llamado total bars. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Total bars, ahí está. Bien, esto lo quitamos y lo primero que hay que hacer es inicializar total bars a 0. Total bars vale 0. Bien, si miramos la teoría ya habríamos acabado con esta parte. Ahora nos iríamos a un calculate bar y lo primero que tenemos que hacer es actualizar total bars siempre que estemos en la última barra de la sesión. Pues hacemos eso, nos venimos aquí, movemos todo lo que es nuestro código más abajo, dejamos un espacio y comprobamos si ahí está, isLaceDieBar, como ven es un booleano, pues es a true. Recuerden que tanto si lo pongo así como si pongo así es lo mismo. Bien, si se cumple la condición, pues total bars es igual a toDeCurrentBar. Bien, primera parte, que sería esto de aquí. Y ahora lo que hacemos es añadir el intervalo, que sería este. Y meter todo el código dentro de esa pregunta. Vamos a ponerlo. Lo primero, ver si total bars es distinto de 0 para que se salte la primera sesión. Y así pueda llegar hasta isLaceDieBar, guarde la información, etc. Por eso digo que nos saltamos el primer día del histórico. Y ahora lo que vemos es si toDeCurrentBar es mayor o igual que initBar. Y además toDeCurrentBar es menor estricto que total bars menos finishBar. Si se cumple la condición, pues meteremos todo el código ahí. Y si no se cumple, cerramos las posiciones abiertas. Ponemos exit-long y exit-sort, ambos a mercado. Como son órdenes a mercado, nunca interesa retrasar el cierre del negocio a la última barra de la sesión, porque si no sería una orden que quedaría pendiente para la barra siguiente, es decir, para el día siguiente. Por eso es importante no apurar hasta la última barra. Y de hecho nosotros lo que hemos hecho es restringir la optimización de finishBar entre 1 y 10, por ejemplo, no entre 0 y 10, para que nunca se vaya a la última barra del día. Bien. Bueno, pues ahora en nuestro caso pues el resto del código es todo esto. Pues lo que hacemos es copiarlo. Le damos a cortar. Cortar. Y lo metemos aquí dentro. En el caso del sistema que tengan ustedes, pues sería hacer exactamente lo mismo. Quitamos esta parte y ya tendríamos nuestro sistema. Le damos a compilar y ahora vemos sobre el gráfico cómo afecta haber realizado esta modificación. Bien, ya estamos en la parte final del seminario. Vamos a comprobar, una vez que hemos hecho la programación, cómo afectaría a la estrategia. Quitamos la estrategia original y vamos a coger la nueva estrategia, que sería esta, que como ven, pues ahora incluye estos dos parámetros que hemos añadido y que vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues al insertarlo ya lo han visto. Nos ha cerrado en la última barra del día. Como la orden addMarket se lanzó en la penúltima barra, pues nos da como precio de cierre la apertura de la última barra. Ahí tenemos la referencia.
Si finish bar en lugar de ser 1 fuera 2, vamos a ver que va a desplazar el cierre una barra antes. Ahí lo tenemos. Y bueno, conforme vaya cambiando finish bar, pues veremos que todo eso va cambiando. Con respecto a init bar, pues lo mismo. Está puesto por defecto a 1. Vamos a buscar alguna operación que entre pronto. A ver si veo alguna que... Miren, por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí se lanza en la primera barra de la sesión, que sería esta de aquí. Bueno, pues si init bar fuera, por ejemplo, 5, pues esa operación desaparece, ya que tiene que esperar 5 barras para entrar. Bueno, pues como ven, una manera muy sencilla de establecer un intervalo por número de barras. Además, lo interesante de esta idea es que independientemente del mercado sobre el que operemos, la optimización nos va a valer, ya que no depende de un horario concreto ¿vale? En función de ese mercado. Si por ejemplo nosotros hubiéramos utilizado parámetros temporales, tendríamos que estar adaptando nuestros parámetros al mercado con el que trabajamos. Aquí no, aquí él se va a la primera barra de la sesión y a la última barra de la sesión y ahí optimiza. Luego lo único que tendríamos que hacer sería darle a optimizar, cogemos el intervalo que vayamos a poner y ya será él el encargado de decirnos pues cuál es el mejor resultado. ¿Vale? Simplemente le damos y ya nos optimizaría. Aquí por ejemplo nos ha puesto que el mejor sería 10 y 4. Bueno, pues ya está, 10 y 4. Pero como vemos es mucho más sencillo que haber puesto, como digo, ese periodo temporal. Y bueno, pues poco más en esta sesión. Vamos a hacer un poco repaso de todo lo que hemos comentado. Vale, voy a pasar un momento esto, que como no hemos movido antes, muevo esto también, y ya nos iríamos al epílogo. Bueno, pues por retomar todo lo que hemos hablado en el día de hoy, recordar que cerrar posiciones a fin de sesión evita que las estrategias usen órdenes overnight, y esto pues obviamente reduce el riesgo de la estrategia. Que a la hora de optimizar resulta mucho más eficiente establecer este intervalo por barras en lugar de horas, tal y como estamos comentando. Que las funciones toDayCurrentVar y isLastDayVar van a ser la base para desarrollar esta idea de trabajar por barras. Y que si trabajamos con broker como Esfera, pues podemos utilizar exitPositions at end of day, que bueno, pues han visto que agiliza bastante la gestión.